Bueno, les decía yo que este fin de semana va a ser cuando se consagre ya como secretario general del Partido Socialista. Bueno, le nombren. Es que me encanta. Pues ya lo es in pectore, pero va a ser definitivamente elegido oficialmente por el Partido Socialista Obrero Español, por el órgano competente, que es un congreso. Va a ser Pedro Sánchez elegido ya por ese congreso, y resulta que a ese congreso, a los congresos de los partidos, siempre vienen los primos de Zumosol, o sea, los importantes en Europa, no sé qué. Cándido ¿Y quién Méndez. es importante? Cándido Méndez estará, en fin. ¿Quién es importante para el Partido Socialista Obrero Español? Pues Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, institución por excelencia democrática en Europa, en la Europa en la que nos hemos dotado. ¿Y qué ha hecho Schulz? ¿Qué le ha dicho a Pedro Sánchez? Que no vengo. Lo que debía. Que no vengo. Vino al mitin de que te has Valenciano, portado o sea, tú mal. imagínate. Vino al mitin de Claro, Valenciano, que mitin estaba- estrella en Barcelona. Y vamos a verlo en este reportaje que les hemos preparado, pero mal empiece para Pedro Sánchez. Esta mañana se ha tenido que referir a eso en una rueda de prensa. La primera medida que Pedro Sánchez tomó como secretario general del PSOE le está saliendo cara. El líder de los socialistas europeos, Martin Schulz, ha decidido castigarle y no asistir al Congreso Extraordinario de este fin de semana, en el que Sánchez tomará posesión de su cargo. Aunque tú me has echado en el abandono. Tras el plantón, el secretario general del PSOE le ha mandado un mensaje esta misma mañana. Simplemente decirles que estoy deseando conocerle, que soy un europeísta convencido y que a partir del próximo lunes me van a ver mucho en Bruselas y también haciendo política internacional. La orden que dio el madrileño a los eurodiputados españoles de su partido de no votar al conservador Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea no sentó nada bien en Bruselas. El propio Schulz criticó en privado la ruptura de la disciplina de voto de los españoles, que se desmarcaron del compromiso acordado con la derecha. El pacto consistía en que, a cambio de que los socialistas apoyaran la candidatura de Juncker, Martin Schulz ocuparía la presidencia del Parlamento Europeo. Las consecuencias no se han hecho esperar. El líder del Grupo Socialista en Europa ha declinado la invitación de Ferraz al Hotel Auditorium, donde se celebrará el cónclave del PSOE, aludiendo a problemas de agenda. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Sin embargo, la fecha del Congreso se conoce desde hace 2 meses y en Bruselas es sobradamente conocido que el movimiento de Pedro Sánchez ha enfriado las buenas relaciones con su homólogo europeo. Recordemos que Martin Schulz participó activamente en la campaña del PSOE a las europeas y asistió a varios mítines de Elena Valenciano durante la caravana electoral. Habrá que esperar al próximo día 28, cuando Pedro Sánchez se reúna con Mariano Rajoy y hablen sobre la intención del presidente de pactar una respuesta de Estado a Artur Mas sobre su desafío independentista. Será entonces cuando sabremos si la amenaza del nuevo secretario del PSOE de no hacer ninguna coalición con el PP continúa vigente. A ver, Ricardo. Vamos a ver. Sí, que se ha quedado antes con las ganas de hablar. Está que echa humo, mira. Sí, yo creo que tiene toda la razón Pedro Sánchez. Yo creo que Schulz es un mal socialista. Es un mal socialista porque por encima de todo los socialistas tenemos ese componente ideológico, ese componente de familia que nos une. Es incomprensible que alguien anteponga su cargo en una estructura a la componente de hermandad política y ideológica. Entonces, tiene que comprender claramente que los socialistas españoles, porque además Pedro Sánchez llevaba esto en su programa, han decidido democráticamente respaldar a una persona que cuestiona, como yo, la actual Europa que tenemos. No nos gusta y me parece genial que ahora tenga oportunidad en este Congreso Pedro Sánchez de explicarlo. La militancia socialista está bastante más de acuerdo con O sea que con la traicionar posición, un pacto por con la escrito posición. debe Se ser debe, aplaudido se por... debe hacer. Mira, Sánchez Cuando- ha convencido No, entonces, hombre, porque me está preguntando, Isabel. No. Entonces yo digo, Sí. traicionar un pacto tal, mira, los escenarios... Por escrito, firmado por el Partido Socialista Obrero Español. Los escenarios han cambiado, espero que cambien muchas cosas, y el escenario ha cambiado. Entonces, no pasa nada por dar de vez en cuando en la historia una patadita a la mesa. ¿Qué pasa? ¡Pumba! La mesa salta. Podemos va a hacer una cosa espectacular en Europa, va a ganar
la causa de los desahucios, yo creo, lo hace muy bien. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es estar en... Lo va a ganar. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, no en las soluciones, que son, y le ha apoyado el PSOE, que son locas. Todos los partidos claro menos sí. PP y UPyD. Bueno, claro. Entonces, no en las soluciones de Podemos, que son bastante enloquecidas, pero sí en A, los métodos, B, los diagnósticos. Yo creo que por ahí Sánchez tiene que ir y le irá muy bien al PSOE. Apoyo totalmente al PSOE. Sánchez ha cometido uno de los peores, iba a decir delito entre comillas, que se puede cometer, que es perder toda fiabilidad. O sea, ahora mismo Sánchez no es fiable. Esto es el viejo régimen. Perdóname, Sánchez no es fiable. Sánchez resulta que hay un pacto y no lo cumples. Y pregúntaselo a sus diputados de allí, del Parlamento Europeo, están igual que... cómo le han dejado, que están igual que... Primera Valenciano, Carmen, mira, viejo régimen. No se enteran de que han cambiado las cosas. Son viejo tú has régimen. llegado a un pacto y tú tienes que seguir ese pacto. Y ya verás cómo le va a ir. Régimen. Oye, no hables todo el rato porque entonces, si es muy breve, o sea, yo doy mi opinión, yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez no es fiable. Y como siga por este camino de romper pactos, de ir por libre, de no hacer caso a sus compañeros, que son los que tienen que estar allí peleando diariamente por lo que quieren. Necesitamos. Y luego además le da esta patada a Schulz cuando resulta que el Parlamento Europeo y el propio Juncker han dicho que va a haber un plan de 300.000 millones para precisamente eso que reclamáis tanto, de no austericidio y más crecimiento. Entonces ha sido inoportuno y nada fiable. Inoportuno y nada fiable. Yo creo que un líder político, un líder de un partido que aspira a gobernar España, tiene que fortalecer su liderazgo dentro de la nación, dentro de su propio país, pero también, sí, obviamente, Ricardo, pero déjame acabar porque iba a otra cosa. Yo estaba pensando en nuestro país, en España, que es donde tiene que ser votado Pedro Sánchez, pero después tiene que reforzar su liderazgo internacional. Claro. Al fin y al cabo, él aspira a ser presidente del gobierno y es posible que en los próximos años, en las siguientes elecciones o en las otras, pueda ser presidente del gobierno. En ese proceso él tiene que fortalecer su liderazgo internacional y, en primer término, el liderazgo europeo. Y de cara al liderazgo europeo, sobre todo, también creo que el nacional ha cometido un importante error de partida. No quiere decir que no lo pueda enmendar, pero ha cometido un error y esta es una de las consecuencias de ese error. Lo que ha ocurrido. Hay 3 líderes europeos como él. Manuel Valls está diciendo cosas muy parecidas y lanzando, parecidas con un recorte, ¿qué tiene que ver con Francia está diciendo a Alemania, no me gusta tu política ni me gusta, y hay una entrevista de ayer. Ricardo, ¿cómo puedes decir eso? Está haciendo los mismos recortes que el gobierno de España. Y peores, porque ha cerrado provincias. Francia es la demostración de que no existe una alternativa a las políticas consensuadas por Europa. Lo que dice Valls es muy claro. Alemania, Italia, España necesitan un ritmo distinto al resto de Europa. Lo ha dicho en la entrevista que publica en portada hoy, o sea, lo dice hoy. Y en esa entrevista dice que han llegado tarde a los recortes. Mientras hace exactamente lo mismo que España. Y no puede. Y la cuestión es que Francia, y tenemos líderes en ascenso como Syriza, por supuesto, en Grecia, tenemos líderes en ascenso como Renzi en Italia. Pero vamos, por favor, habladme de Pedro Sánchez. Hay una nueva izquierda en Europa, hay una nueva izquierda en Europa que evidentemente Podemos tiene el diagnóstico, no las soluciones, pero parte de lo que dice Podemos es asumible porque está señalando los problemas muy bien. Y esa nueva izquierda europea, en la que yo evidentemente deseo que esté Sánchez, pues tiene que hacer esos cambios, que la vieja izquierda no lo ve, que la vieja izquierda de los socialistas que están en la burocracia... La nueva política es cuando hayas firmado un pacto no lo cumplas, pues cuando hayas firmado una hipoteca no la pagues. Cuando ese pacto perjudica a tu país, cuando ese pacto hunde a tu país, pues como pasó con el pobre Zapatero, que cumplió un pacto y le llamaron por teléfono, y eso fue lo que llevó a España a un sacrificio terrible que todavía estamos viviendo y no sabemos cuándo vamos a salir, pues hay que decir que no. ¿Cómo crees que hubiera yo no lo hago. Y se acabó.
se pagan las hipotecas? Pues no cobre por trabajar. Pero vamos a ver, O sea, que había que habrá que pagarlas cuando puedas. Cuando puedas. Lo está diciendo Valls. Ricardo. Y si tu empleador no puede pagarte, tú trabajas gratis. Oye, pero mi empleador tendrá que pagar. vamos a ver, Ricardo, es que estamos ante la nueva política. Hay una cosa que tú estás obviando. ¿Cómo Zapatero el culpable? Vamos a ver, si España le habían cerrado el grifo quienes tienen que darle crédito porque no te lo dan, porque te encuentran insolvente y que estás en la quiebra, ¿qué hay que hacer? ¿Estar más en la quiebra o tomar medidas para salir de la quiebra? Pero tú te crees cuando Europa... Pero vamos a ver, cuando tú te crees, cuando sabe Europa perfectamente que si quiebra España se hunde Europa, pero como no tienes narices suficiente para decir, pues que se hunda Europa. Ya verás cómo se hunde. Eso es lo responsable, no, eso es tu país. Porque tus españoles, que son... Tú eres el presidente de los españoles, no de los alemanes, sino de los españoles, y tienes que utilizar, y tienes que pensar en los españoles, no en los alemanes. Y quien piensa en los españoles, piensa en los españoles, ojalá Pedro Sánchez. Los alemanes quieren cobrar, los alemanes quieren cobrar el dinero que te han prestado. Pues que sean